Buenas noches, soy Mateo Ezequiel Spinelli, Darnes en Paisura y hoy estoy con Franco. Contame, Franco, ¿cómo estuvo la venta del manga acá en la Feria del Libro de este año? La verdad que muy bien. Yo justo de trabajar acá no soy muy del palo del manga, soy más del lado de los videojuegos, aunque el anime y el manga me gustan mucho. Y siempre es bastante entretenido, vamos a decirle, aprender qué son las cosas que más se están vendiendo. Y bueno, igual se movió un montonazo, eso sin duda. ¿Tenés algún manga, anime, juego por excelencia que te guste mucho? Digimon, soy muy fan de toda la franquicia, de los mangas, de los animes, de los videojuegos, de los juguetes de Digimon, las mascotitas virtuales, por eso tengo acá el pin conmemorativo. ¿Algo de manga leíste o nada? ¿De lo que está acá o en general? No, en general. No, sí, leo. Leí de Junji Ito, que me encanta el terror que escribe, de Evangelion, porque me encanta la historia. Perdóname un momento. No, qué piola, te quedó re lindo. Está muy bueno. Justo tenía el... ¿Dijiste Evangelio? Lástima que no viniste el jueves. ¿Sabes lo que pasa? Me la tatué antes de ver Evangelio. Nunca lo había visto y después me lo tatué. Dije, me voy a tatuar un meme 2020, 19, me voy a tatuar un meme, pum. Excelente. ¿Qué más leí? Bueno, de los tiempos más tranquilos de acá estuve hojeando cosas, encontré uno que se llama Tu lado secreto, que es como un romance erótico lésbico que está muy piola. Sí. Yo soy como lésbico, lo último que había leído fue Citrus. Sí. Y después vi Teen Count, que es un manga yaoi, sí, medio también. Raro. Eso no me senté. Es de un chabón que tiene una obsesión, un toque con las cosas sucias. Y viene un chabón y la tiene y todo. O sea, lo tenemos, pero no, hay muchas cosas que no las hojeé, ¿viste? No, fue por curiosidad en China, estaba 2017, dame un manga gay. Y me dio ese. Bueno, dale. Pero lástima que nunca lo terminé, me quedé cortito. Tenía el tomo 1 y 3 y me faltaba el 2, un montón son más. Varios. Así que yo uno que me dediqué a coleccionar mucho fue el Trinity Seven. Eso sabes que no lo vi. Lo sé empecé, que lo tenía, pero... Sí, lo empecé, no sé si lo habrán terminado ya. Lo empecé y tenía hasta el tomo 10. Mirá. Creo que son 25 o 55 tomos. ¿Y después qué más recuerdo haber leído? No, mucho más no, porque yo la verdad es que mis gustos de manga y anime, sí he visto animes, sí. Pero no tanto leer mangas porque como soy más del palo de los videojuegos, realmente que el tiempo que tengo para el manga es bastante acotado. Sí hay cosas igual que me gustan, de vuelta, Junji Ito como manga me encanta, si tuviese tiempo de leer One Piece me leería One Piece. Jojo es un gran manga para tener. A mí me gusta mucho. Pero está muy bajo en mi lista de prioridades, ¿viste? Prefiero ver el anime primero. Pero sí, eso básicamente. Si no, cómics, pero bueno, eso no compete a Ibrea. ¿Alguna recomendación? Y de lo que tenemos acá, a ver. A la persona promedio, si le tengo que recomendar algo y nunca tocó un manga en su vida, que agarre One Piece. No, hay mucha gente que va a decir, no, porque es re largo, que no sé qué. Pero la realidad es que yo, o sea, a menos yo particularmente, te recomiendo por el contenido, ¿no? Y One Piece es algo que lo puede consumir una persona de cualquier edad, de cualquier género, que tiene acción, tiene romance, tiene drama, tiene intriga política, y justamente porque es larguísimo, sobre todo una persona que capaz que no lee mucho, yo a vos te engancho con One Piece y te hago lector para toda la vida, ¿no? Y creo que eso es lo que tiene para aportar. Después sí, a ver, si te gusta el deporte, y te recomiendo un anime, un manga de deporte. Si te gusta el terror, agarra algo de Junji Ito, que es un maestro del terror, y con eso vas a estar, ¿viste? ¿Recomendación de Junji Ito? Y Uzumaki. Uzumaki para arrancar. Uzumaki campeón es el del... No, ese es Oyasumi, es otra cosa. Uzumaki es la obra maestra del chabón, es de terror cósmico, pero digo que es un maestro del terror porque así como tiene Uzumaki, que es terror cósmico, tenés... body horror, tenés thriller psicológico, él hace de todo, ¿viste? Y encima con el dibujo realmente te perturba. Creo que es uno de los pocos mangakas que utilizan el pasar página como una herramienta narrativa en sí, y eso está muy piola. ¿Y algún juego más? Y para ir cerrando te hago una pregunta más. ¿Un juego? Sí. ¿Estés jugando mucho ahora? Esté jugando mucho ahora. Bueno, mi juego favorito de muchos años, que es el Kenshi, que es un juego independiente. Y es sobre
así, vamos a decirle, el tercer post-apocalipsis en un mundo donde gobiernan, o sea, ahora no gobierna nadie porque está completamente devastado, pero como que mezcla varias historias de opresión que hacen caer imperios sobre sí mismas, y es toda una narrativa, en videojuegos se habla de narrativa ambiental, ¿viste? Cuando encontrás algo que te da una idea de qué pasó, y es un juego cuya historia está toda narrada así, y es súper interesante porque superficialmente es un juego de estrategia, pero después te metes en la trama y es un juego hermoso con una gran estética muy bien pensada, y que encima yo le he metido miles de horas. Tengo entendido que es batalla por turno, en un RPG. No, es en tiempo real, pero ahora hay como una moda de juegos de estrategia o de rol en los que vos podés poner pausa, dar las órdenes y que sucedan, entonces es como semi por turnos. Y tengo una pregunta más. ¿Alguna oferta de manga ahora? Promociones 2x3, ¿cuándo está el manga? ¿Un solo manga hoy? En Ibrea, específicamente, en Ibrea están manejando una promo de gastando arriba de 110.000 pesos, tenés 15% de descuento. Yo lo que le digo a la gente es, si podés gastar 93.500, ¿no? Que es el 85% de ese valor, te puedes llevar un par de mangas gratis. Y en la práctica de los mangas más chicos, tipo One Piece o Dragon Ball Super o ¿cómo se llama? Blue Lock, que es el de fútbol ese que se está vendiendo un montón, son 12 tomos y te la promo. Tuvo mucho mejor animación que la última temporada de One Punch Man. Blue Lock. No vi ninguno de los dos. Ah. No vi ninguno de los dos. Sé que estéticamente Blue Lock está re piola porque juega mucho con los colores, no solo por el manga en sí. Las pocas secuencias que he visto del anime me parecieron muy copadas, pero la verdad que no los vi. Bueno, ¿querés dejarnos tus redes? Mi Twitter es @wardigiman, WARDIGIMAN. Nada, cosas sobre fandoms que me gustan, opiniones políticas, y eso. Muchísimas gracias. No sé por qué, chicos. Buenas noches, soy Mateo Ezequiel Espinel de Orden Senpai Sura y hoy estamos con Martín Chartok. Contanos, Martín, ¿qué es el emblema Falun? El emblema, precisamente, en realidad, la práctica es una disciplina ancestral de cultivación. Se basa en asimilarse a verdad, benevolencia y tolerancia. Tiene una enseñanza muy profunda, que es como un reentender acerca de qué somos, de venimos, el sentido de la vida, de acuerdo al entendimiento de la cultura ancestral china, que era muy sabia. Por otro lado, tiene una serie de ejercicios de Qigong y meditación. El emblema que me preguntaba, que mucha gente pregunta acá, es el Wan, que es como el símbolo nazi, pero al revés, por eso la gente sale a veces bastante como indignada hasta que le explicamos de qué se trata el símbolo Wan, que es un símbolo milenario que está en muchas distintas civilizaciones. Los romanos, los griegos y demás. Los indios creo que también tienen su propia esvástica, norteamericanos y creo también. que los japoneses también. Sí, en realidad, bueno, a ver, para los que creen en las civilizaciones prehistóricas, como civilizaciones que existieron antes del diluvio, por ejemplo, dice que hay un montón de símbolos, incluso libros que quedaron de las civilizaciones anteriores a la nuestra, que transmitieron de civilización en civilización. Pero bueno, volviendo a la práctica, es algo realmente muy sobrenatural el efecto que tienen las personas. O sea, uno cuando empieza a hacerlo, ellos dicen cuando hace un giro en el corazón y reentiende esta idea de para qué estamos, y empezamos a tomar la vida como un camino de cultivación, el cuerpo realmente se purifica. ¿No? En China se empezó a transmitir en el año 92, llegaron a ser 100 millones de practicantes justamente por el efecto que tenía en la salud, que el gobierno promocionaba y lo difundía. Aparte, cuando se basa en verdad, benevolencia y tolerancia, mejoraba mucho la moral de la gente, los practicantes iban a ayudar en el pueblo cada vez que había un desastre natural, etc. El tema es que, bueno, China es un gobierno muy ateo que no permite ninguna creencia espiritual. Esto era cada vez más masivo, lo practicaban bien el Partido Comunista Chino, era siempre elegida la mejor escuela de Qigong, y de hecho la embajada empezó a llevar al maestro por el mundo y se empezó también a conocer en el mundo. Pero bueno, estaba Jiang Zemin en el poder, que fue el mismo que mandó los tanques a la plaza de Tiananmen cuando había jóvenes que pedían democracia, y estaba perdiendo poder dentro de China, y dijo, bueno, voy a hacer desaparecer Falun Dafa y va a aparecer de vuelta como el héroe que volvió a fortificar el comunismo. Lo prohibió, la gente empezó a manifestar porque tenía mucha fe en la práctica, y ahí creó una Gestapo china, policía de los policías, de los militares, de los jueces, que tenía orden de hacer desaparecer la práctica en 2 meses. Empezaron a mandar por tortura, de concentración, te echaban del colegio, del trabajo, y empezó a hacer una propaganda difamatoria a las 24 horas dentro de China, creó una estimulación falsa,
Y bueno, empezó esta persecución que transformó en un real genocidio, donde lo más tremendo, como los practicantes tenían muy buena salud, a uno de estos chinos locos se les ocurrió empezar a usarlos como órganos vivos. Empezaron a ofrecer en internet que si vos viajabas a China en una semana te iban a competir con el tuyo, con los precios. Esto, bueno, se empezó de alguna manera a conocer en el mundo, hubo abogados de derechos humanos que empezaron a investigar. El tema es que, bueno, hay tanto interés económico con China que esto no sale a la luz, pero al principio empezaron juicios por todos lados, que se fueron cerrando por presión de la Embajada de China. Incluso en Argentina hubo un juez que hizo una investigación de 10 años, pero la captura intencional del presidente de Chile a mano derecha. A la semana siguiente hizo renunciar, vino otro juez que cerró la causa. Bueno, se apeló, ahora se reabrió, pero es tremendo, una carta de la Embajada de China de cómo la Argentina se mete en tema de derechos, y es una persecución tremenda que está pasando, que nunca pasó en la humanidad algo así, porque para vender órganos, ni siquiera los pueden asesinar, porque si lo asesinan el órgano ya no sirve. Sino que le dan una inyección, el tipo queda como si fuera paralizado, en una habitación le extraen el órgano y en otra, y un médico que toda su vida se preparó para salvar vidas, lo obligan a ser asesino. Sí. Hay pruebas en todo el mundo, hay algunos que le sacan un órgano y lo dan por muertos y lo tiran y el tipo, bueno, empieza a hacer la práctica, se recupera. Nomás, tiene que hacer procedimientos para dar un órgano. De hecho, al principio, China no tiene sistema de donación de órganos, entonces no tenía forma de explicarlo. O sea, y realmente decían, no, son prisioneros que están ejecutados a muerte. Pero la cantidad, digamos, de prisioneros que estaban, digamos, con sentencia de muerte no se condecían con la cantidad de trasplantes que habían. Después se iban a decir que sí también había prisioneros de conciencia, que son de Falun Dafa, que bueno, eran NN, porque, o sea, desaparecían, eran campos enteros de fútbol que usaban como prisiones porque las prisiones no les entraban, y de repente desaparecían. Y eran trasplantes de órganos. O sea, China es el segundo país en trasplante de órganos, no tiene forma de explicar actualmente ahora de dónde vienen esos órganos. Y al principio ni siquiera sabían cómo hacer los trasplantes. Entonces llamaron a médicos internacionales y los médicos decían, bueno, pero ¿cuándo voy? Y los chinos decían, no, venga cuando quiera. Digo, ¿cómo? Pero cuando haya un órgano. No, nosotros tenemos acá de reserva para que usted... Entonces los médicos mismos empezaron a renunciarlo, ¿no? O sea, es como... Estos, digamos, abogados de derechos humanos decían que es como esos restaurantes, como un restaurante grotesco, donde uno va y elige a la langosta. Sí, bueno, acá van y eligen a la practicante. Es como tremendo. Y esto es tremendo de que todos los gobiernos saben, todos los medios de comunicación saben, y nadie se anima a hablar del tema. De hecho, este Genion es un espectáculo bellísimo que traemos todos los años, y de hace 10 años que estamos denunciando, porque pedimos el Colón, del Colón dicen que sí, y un llamado de la Embajada de China a los funcionarios de turno, sin mencionarlos, ya sabemos cuáles son los del gobierno de la ciudad, y lo cancelan. O sea, y los directores del Colón, viste, con una lágrima en los ojos, dicen, no, viene muy arriba, y ya directamente del partido nos dijeron, no, es una decisión institucional por los chinos. O sea, de alguna forma, hace poco me enteré también que cancelaron, había una charla que había organizado la Universidad de Belgrano, que iban a hablar de temas de China, no sé exactamente de qué, y por presión de la Embajada de China lo cancelaron. Nosotros tenemos varios documentales, un documental que se llama Free China, que nos habían dado lugar en la Facultad de Derecho. Aparte, lo más interesante es que en la Facultad de Derecho, este caso, porque es la primera vez que un juez aplicó la jurisdicción universal. Cuando no se puede hacer juicio en tu país, lo hace en otro país, que así se hizo el juicio de las juntas acá en España. Y se da clase con eso en la Facultad de Derecho. Y nosotros íbamos a hacer una charla sobre eso, presentar una película, y por presión de la Embajada de China la cancelaron. Así que bueno, esa persecución que hay en China se extiende al mundo y la gente no se entera. Sí, aparte es muy triste irte de tu país y que todavía te sigan persiguiendo gente de tu país. Mira, yo por serte sincero, durante el G20 me metieron en un calabozo. O sea, tenía una banderita que decía Falun Dafa es bueno, ahí había un montón de chinos ahí al costado con esas banderas rojas. De repente vino un policía, me puso a un lado a mí y a otra gente que estaba también con esta banderita que decía Falun Dafa es bueno, y en realidad estábamos recibiendo a Xi Jinping porque cuando Xi Jinping toma el poder, empezó a hacer como una limpieza, digamos. Él dijo que era una limpieza anticorrupción, pero empezó a encarcelar a muchos de los que habían iniciado la persecución contra Falun Gong. Entonces había una esperanza de que Xi Jinping termine con esta persecución loca. No terminó, pero la bandera que teníamos nosotros era Xi Jinping, por favor, lleve a juicio a Jiang Zemin, que fue el que inició la persecución. Bueno, por esa banderita terminamos todos presos. Chicas embarazadas, una chica de 17 años, o sea, cosas ridículas, incomunicados. Yo que tengo mi mamá tiene 90 años, no podía ni siquiera llamar por teléfono, y nos querían dejar durante todo el G20. Sí, conocemos, bueno, gente que nos dijeron dónde estábamos y el otro día quedamos libres. Sí, pero yo no podía creer, como si fuera un terrorista, viste, no sé, de Al Qaeda. Pero bueno. Sí, es horrible que al día de hoy haya dictaduras y que las dictaduras sigan
operando fuera del país y que los regímenes sigan operando a pesar de haber pasado miles de años. Es más, vinieron a un país libre que es Argentina, donde las religiones conviven casi todas sin ningún inconveniente y tener que vivir este tipo de sucesos. Mira, por contarte horribles. algo extremadamente ridículo, nosotros todos los años vamos a, qué sé yo, en un parque hace Año Nuevo Chino, no sé si vieron. Nosotros vamos todos los años y con esos globos que dicen verdad, benevolencia y tolerancia amarillos, se los regalamos a los chicos y los policías tienen orden en la entrada de hacérselo sacar. O sea, los chicos, a los nenes de 3 años, 4 años, le tiran el globo porque es amarillo y dice Falun Dafa. En realidad dice verdad, benevolencia y tolerancia, ni siquiera dice Falun Dafa. Y nosotros, con una remera amarilla, no nos dejan entrar. Porque eso se va a televisar a China, está el embajador. Pero es tremendo, ¿no? La convivencia que hay del gobierno con este tipo de regímenes que son asesinos, donde incluso perdemos hasta la soberanía, más allá de que nos roban el pescado, nos traen minerales, etcétera. No, interfiere en la cultura. Hay un espectáculo bellísimo que por decisión de los chinos no lo podemos presentar al Teatro Colón. Es tremendo. Te agradezco, No, Martín, al contrario. muchísimas gracias por contarnos esta historia que nos está contando en el mundo. No, gracias a vos.